Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas preguntas que nos hacen pensar de verdad. ¿Una ley, por ser ley, es siempre justa? Vamos a explorar esa relación, a veces muy tensa, entre el mundo del derecho y el de la moral. Y para empezar a desenredar esta madeja, pues hay que ir al principio de todo, a esa pregunta que ha mantenido ocupados a juristas y filósofos por siglos. ¿Qué es, en realidad, el derecho? Y ojo que esta no es una pregunta que se queda en los libros, se convirtió en un asunto de vida o muerte después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo tuvo que enfrentarse a una realidad terrible. Las leyes del régimen nazi eran, técnicamente, legales. Ante un dilema así de grande, una de las principales corrientes de pensamiento dio una respuesta bastante tajante. Dijo, hay que construir un muro que separe por completo al derecho de la moral. A esta corriente la llamamos positivismo jurídico. O sea, para que quede claro, para un positivista, lo que hace válida una ley es su origen, su pedigrí, de dónde viene, quién la hizo, cómo se aprobó, no si nos parece buena, mala, justa o injusta. La moral, para ellos, es otra conversación. Y esta idea se llevó hasta sus últimas consecuencias. Piensen en gente como Hans Kelsen. Él quería una teoría pura del derecho. Su sueño era convertir el derecho en una ciencia, así como suena, una ciencia objetiva, limpia de cualquier cosa que le pareciera subjetiva, como los valores, la política o la moral. Luego llegó otro peso pesado, el filósofo H.L.A. Hart, y le dio una vuelta de tuerca a esto. Describió el derecho como un sistema con dos tipos de reglas. Por un lado, las primarias, que son las que nos dicen qué podemos o no podemos hacer, como no robarás. Y por otro, las secundarias, que son las que organizan todo el sistema, las reglas sobre las reglas, por así decirlo. La más importante es la regla de reconocimiento, que es como el sello de calidad final para saber si algo es derecho o no en una sociedad. A ver, pensemos en esta analogía. Para el positivismo, el derecho es como un edificio. Se construye siguiendo unos planos muy específicos, o sea, el proceso legal. Que el edificio se sostenga, su validez, no tiene nada que ver con si nos parece bonito o feo. Es decir, su valor moral o estético es irrelevante para su existencia como edificio. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando ese edificio, que es legalmente válido y está bien construido, se convierte en un lugar de horror? ¿Qué pasa cuando la ley misma nos lleva a la injusticia más extrema? Pues de las cenizas de la guerra surgió una respuesta completamente opuesta. Y aquí tenemos que hablar de un jurista alemán, Gustav Radbruch. Su historia es fascinante porque antes de la guerra él era positivista, pero después de vivir los horrores del nazismo, cambió radicalmente de opinión. Llegó a la conclusión de que hay un límite, un punto en el que una ley es tan, pero tan injusta, que simplemente deja de ser ley. Entonces, esta es la otra cara de la moneda. La idea de que el derecho necesita una brújula moral sí o sí, que sin unos principios básicos de humanidad, hasta el sistema legal más perfecto y lógico puede convertirse en una máquina terrible que produce resultados monstruosos. Y todo este debate, que parece súper abstracto, aterriza de golpe cuando pensamos en el trabajo de un juez. ¿Qué se supone que debe hacer un juez en esos casos complicadísimos, en los que la ley escrita no da una respuesta clara? Bueno, pues aquí el choque de visiones es total. Para Hart, el positivista, cuando las reglas se acaban, el juez tiene que usar su discreción, casi como si fuera un legislador creando una nueva ley para ese caso. Pero para Ronald Dworkin, que es del otro bando, nada que ver. Él dice que los jueces son más como arqueólogos. Tienen que excavar en el sistema legal para encontrar los principios morales que ya están ahí y que les van a dar la única respuesta correcta. Y Dworkin no se quedó ahí, no. Fue más allá y nos presentó a una figura casi mítica, el juez Hércules. Un juez ideal con capacidades sobrehumanas. ¿Cuál es su trabajo? Primero, analizar toda la historia legal que exista. Segundo, crear la mejor teoría moral que le dé sentido a toda esa historia. Y tercero, usar esa teoría para encontrar la única respuesta correcta que haga que todo el sistema legal se mantenga coherente. Una tarea titánica. Ok, perfecto. Hagamos una pequeña pausa. Ya vimos a los dos contendientes en el ring, las dos grandes posturas.
Vamos a recapitular un poco para entender por qué este debate filosófico sigue siendo tan importante para definir cómo entendemos la justicia hoy. Así que, resumiendo, nos quedamos con dos visiones que no podrían ser más distintas. Por un lado, el derecho como una máquina, una construcción humana. Y por el otro, el derecho como un árbol vivo, que tiene sus raíces bien hundidas en la tierra de la moralidad. Y a ver, quizás alguien esté pensando, bueno, ¿y todo esto a mí qué me importa? Pues importa, y mucho, porque este debate no es solo para filósofos. Influye directamente en cómo se escriben nuestras leyes, en cómo los jueces toman sus decisiones, y al final de todo, en cómo nosotros como sociedad le ponemos límites al poder. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a esa tensión que está en el corazón del derecho moderno. Si separamos la ley de la moral, ¿qué nos defiende de una ley injusta? Pero si las unimos, ¿quién tiene la autoridad para decidir cuál es la moral correcta? Este es el gran debate que nos obliga a cuestionarnos, una y otra vez, la naturaleza de las reglas que gobiernan nuestras vidas.